Perdón. Qué Los pena humanos con no usted. nacemos con todas nuestras capacidades cerebrales listas para ser utilizadas. Por favor, me confirman si ven mi pantalla y si se escucha. Ok. Voy a darle sonido al video y me confirman si se escucha el video. Los humanos no nacemos con todas nuestras capacidades cerebrales listas para ser utilizadas. Están ahí, en el programa que contiene nuestro ADN humano, y progresivamente van manifestándose a medida que crece nuestro sistema nervioso. El neurodesarrollo es un proceso lento que empieza en la concepción y no cesa hasta la muerte. Alcanzar la madurez cerebral requiere de toda nuestra infancia y adolescencia, proceso que dura aproximadamente 20 años. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos de forma rápida y sencilla las etapas del neurodesarrollo. Si están interesados en saber más del tema, en la descripción les dejamos el enlace del libro La aventura de tu cerebro, de María José Mas. ¿Listos? Aquí vamos. Primera etapa, neurodesarrollo anatómico. La adquisición de la estructura cerebral, tal cual será en el cerebro adulto, es el fenómeno que predomina en el neurodesarrollo prenatal. Durante la gestación, la velocidad del neurodesarrollo embrionario y fetal es rapidísima y suceden fenómenos extraordinariamente complejos. Esto es evidente, ya que el cigoto se convertirá en un complejísimo organismo vivo, un ser humano, del que su cerebro se lleva la palma en complejidad y en solo 38 semanas. La velocidad de crecimiento es asombrosa en este periodo. En 9 meses el cerebro alcanza un peso de unos 350 gramos y la capacidad craneal tiene un perímetro entre 33 y 36 centímetros de media. Para entenderlo aún mejor, podemos a su vez subdividir esta etapa de neurodesarrollo anatómico en 3, de modo que cada subetapa coincida con un trimestre del embarazo y caracterizar cada trimestre según los fenómenos más significativos que suceden en el neurodesarrollo. En el primero predomina la generación de nuevas células. Podríamos llamarlo subetapa de génesis celular. El segundo trimestre se caracteriza sobre todo porque las células se agrupan conformando los distintos órganos: cerebro, cerebelo, tronco del encéfalo, médula espinal y nervios. La llamaremos subetapa organizativa. En el tercero empieza el aumento de tamaño de estos órganos, que como sabemos no acaba con el nacimiento. Podemos decir que es la subetapa del crecimiento anatómico. Segunda etapa, neurodesarrollo de la autonomía motora. Es evidente que al nacimiento el cerebro no está completamente desarrollado, le queda mucho camino por recorrer. Y en ese camino, los 3 primeros años de vida van a ser cruciales. Durante estos años, las personas adquirimos autonomía y dominio de las funciones motoras conscientes de nuestro organismo. El cerebro es un órgano que solo sirve a los seres vivos que se desplazan de un lugar a otro. Los seres vivos estáticos carecen de cerebro, de sistema nervioso. Esto es lógico, pues el cerebro es nuestro órgano de relación, el que nos permite analizar el medio para dar una respuesta adaptada a lo que sucede en cada momento. La circunferencia craneal pasa de los 34 centímetros a los 50. Esos son 16 centímetros de diferencia. Nunca volverá a crecer tanto en tan poco tiempo. Ya sabemos que el crecimiento cerebral postnatal se produce más porque las neuronas aumentan sus conexiones y por tanto su tamaño, que porque aumente su número. Pensemos en un recién nacido, no puede hacer nada por sí mismo, ni siquiera cambiar de postura. En cambio, un niño de 3 años hace tiempo que ha aprendido a andar solo. También corre, salta, sube escaleras o chuta una pelota. Tiene ya preferencia por una mano para las tareas complejas, comer o garabatear. Domina el habla, aunque no el lenguaje, y es capaz de controlar esfínteres, de modo que ya sabe utilizar un orinal. Todo ello supone motricidad, movimiento, neurodesarrollo de los circuitos motores, incluyendo el del habla. En este periodo tan sensible, las agresiones cerebrales provocan más fácilmente daños difusos. Es en esta etapa cuando se diagnostica con certeza la parálisis cerebral, hacia el año de vida, y empiezan a detectarse los retrasos del lenguaje y la interacción social. Tercera etapa, neurodesarrollo del lenguaje y del conocimiento del lenguaje. En los siguientes 7 años, de los 3 a los 10 años, la velocidad del neurodesarrollo y del desarrollo en general sigue con buen ritmo, pero mucho más lento que en los 3 primeros años de vida. En estos años de la infancia, las personas adquirimos el dominio del lenguaje y con él aprendemos a comprender el mundo que nos rodea. La circunferencia craneal pasa de 50 centímetros a los 3 años de edad a 53 a los 10 años. Aumenta solamente 3 centímetros. En esta etapa, aunque siguen construyéndose nuevos circuitos neuronales, predomina la consolidación de los circuitos formados en la etapa anterior.
La mielina va envolviendo los circuitos que se hacen más consistentes con el uso y así van engrosándolos, siendo este aumento de grosor lo que más hace crecer el cerebro en esta etapa. Este enlentecimiento del crecimiento se corresponde con una disminución del apetito y del ritmo de las comidas, y con menos necesidad de horas de sueño. En la mayoría de los niños desaparece la siesta. En cuanto al neurodesarrollo, predomina aquí el progresivo dominio del lenguaje y con él la evolución del pensamiento, la comprensión del entorno y la sociabilidad. Puesto que la principal función del cerebro humano es relacionarse con el entorno, necesita de una herramienta que le permita comprenderlo, hacerlo suyo, para transmitirlo a otros. Simplificando, pero intentando mantener el rigor, podríamos distinguir dos periodos más diferenciados en esta etapa, según lo que predomine en cada uno de ellos. De los 3 a los 6 años predomina el dominio progresivo del lenguaje. Se amplía el vocabulario desde unas 100 palabras a los 3 años a 2000 a los 6. De los 6 a los 10 años predomina el desarrollo del pensamiento formal. Con el dominio del lenguaje mejora la comprensión del entorno y se adquieren nuevos conocimientos basados en la lógica de lo concreto. Los trastornos del lenguaje son ya evidentes en esta etapa y afloran las dificultades en los aprendizajes formales, muy probablemente relacionados con la falta de maduración y consolidación de los circuitos que posibilitan la adquisición de los aprendizajes académicos. En esta etapa se confirma el diagnóstico de autismo y puede hacerse diagnóstico de trastorno por déficit de atención. No es infrecuente que en un mismo niño encontremos varios problemas a la vez. Cuarta etapa, neurodesarrollo de la identidad. A partir de los 10 años de edad y hasta los 20, se producen cambios muy rápidos y drásticos en el tamaño y la constitución corporal, que se acompañan de cambios psicológicos y en la autonomía personal y las relaciones sociales. La revolución final que lleva a la madurez adulta, nuevamente se acelera el neurodesarrollo, y esta vez de verdad. Los humanos dedicamos estos 10 largos pero intensos años a esculpir nuestra personalidad, a elaborar nuestra identidad, un proceso que continuará a lo largo de toda la vida, pero que sienta sus bases en la adolescencia. Todos sabemos que la adolescencia es la etapa de la maduración sexual, pero no es tan conocido que al alcanzar la madurez sexual comienza el declive cerebral. La característica principal del cerebro adolescente es el despertar del hipotálamo. De repente, aún no sabemos bien cómo, el hipotálamo empieza a estimular la hipófisis para que las hormonas sexuales comiencen a liberarse. Esto madurará los órganos sexuales y provocará los bien conocidos cambios corporales de la adolescencia. Mientras que el crecimiento corporal y de los miembros es espectacular a esta edad, el famoso estirón, siendo el aumento de la talla de unos 7 centímetros al año en las niñas y 9 centímetros por año en los niños, el perímetro cefálico apenas aumenta entre 2 y 3 centímetros, llegando en la edad adulta a una media de 55 centímetros para las mujeres y 57 para los hombres. Es decir, en estos 10 años el cráneo aumenta su circunferencia entre 2 y 3 centímetros. Las características de la maduración cerebral nos da una vez más la explicación de por qué cambios tan importantes no se corresponden con un aumento de tamaño proporcional al que sucede en edades más tempranas. Durante la adolescencia se produce una reestructuración de las redes neuronales. Al inicio de la adolescencia, el grosor de la corteza cerebral es máximo. Después empieza a disminuir para alcanzar el máximo grosor que en el adulto al terminar la maduración. La región cerebral que más cambia en esta etapa es la corteza prefrontal, el lugar donde se toman las decisiones. La corteza prefrontal procesa la información que recibe el cerebro y la analiza, tras formarse un juicio sobre lo que acontece. Decide la respuesta más adecuada a cada situación y cuando procede frena los impulsos y emociones que resultarían en una conducta inadecuada. En la adolescencia se desarrolla la identidad y la capacidad analítica. Es la etapa en la que se aprende el pensamiento crítico que nos prepara para la vida adulta. La mayoría de enfermedades mentales se manifiesta en esta etapa. Para mejor estudiar el neurodesarrollo ha sido dividido de forma didáctica en 4 etapas consecutivas y bien diferenciadas, cada una de ellas caracterizada por la adquisición más relevante en cada momento. Si la información te parece útil, dale like y suscríbete al canal. También te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Por el momento esto ha sido todo. Esperen el siguiente video. Hasta la próxima. Bueno, cuénteme cómo les pareció el video. Escuché mientras dibujaba el cerebro. Ok, súper interesante. Bueno, ¿alguien más que cómo les pareció? Es un video muy gráfico. Aquí venimos nuevamente a retomar lo que estábamos trabajando ayer respecto a los neuromitos. Dice Jeana, por eso opino muy personalmente que un ser humano requiere 20 años. Sí, es que nosotros venimos con unos procesos de maduración.
¿sí? Por eso es importante los procesos y no saltarlos. Entonces, es un video que a mí personalmente me gusta mucho, me gusta muchísimo porque nos da muchas luces respecto a em, ese paso a paso y esa maduración que tiene nuestro cerebro en cada una de las etapas. Aunque nosotros en la adolescencia nos sentimos súper grandes y es cuando tomamos muchas decisiones y resulta que algunas de esas decisiones pues no son como tan adecuadas, ¿cierto? Y es precisamente porque nuestra parte prefrontal aún no ha alcanzado la maduración. Bueno, entonces ahora sí, etapas del neurodesarrollo de los 0 a los 12 años. El desarrollo cerebral en la infancia es dinámico y no lineal, implica procesos biológicos, ¿cierto? Como lo acabamos de ver. Implica procesos biológicos. Nosotros venimos acompañados de un cuerpo, ¿sí? Y ese cuerpo trae unos procesos que deben ir madurando, ¿cierto? Nosotros no somos un producto terminado al momento de nacer. ¿Sí? Nosotros necesitamos del medio ambiente, necesitamos de los estímulos externos para que nuestros procesos se vayan afianzando, se vayan completando y vayamos avanzando en los mismos. El video que acabamos de ver se llama ¿Cuáles son las etapas del neurodesarrollo? Yeli Ángel les va a compartir el link del video en los grupos al finalizar la clase. Entonces, empezamos de los 0 a los 12 meses, o sea, del nacimiento, del momento del nacimiento, ¿sí? A los 12 meses, al año de vida. Tenemos los procesos neurobiológicos. Tenemos una altísima sinaptogénesis en sistemas sensorio-motores y de lenguaje. Es cuando más sinapsis hace nuestro cerebro, ¿sí? Cuando más se ilumina, digo yo. Ana dice, asimismo, profe, igual muchas cosas que se le exige y biológicamente no tiene la madurez para ciertas exigencias solicitadas para el adolescente desde el punto de vista social. Totalmente, Jeana. Y el doctor Mora nos lo decía ayer, ¿no? Resulta que nosotros a los niños les estamos exigiendo antes de los 7 años que utilicen el lápiz. Y resulta que si nosotros comparamos la mano de un niño de 4 años o de 3 años a la mano de un niño de 7 años, pues es diferente, ¿sí? Es su tamaño, digamos que la maduración que ha tenido el músculo, el tendón, y pues es que todo viene desde la parte cerebral. Recuerden que es cefalocaudal, ¿cierto? Es cefalocaudal. Entonces, eh, es muy importante que nosotros nos conozcamos cada una de las etapas y cada uno de los procesos. De allí la importancia para saber qué exigir y qué no exigir. Daniela, pude ver que entre los 0 y los 12 meses de la vida se aprenden destrezas motrices como son el agarre, lanzar y atrapar objetos. Esto se debe a que durante esta etapa las personas desarrollan la parte motora, el torno muscular y la coordinación. Esto permite prevenir lesiones y mayor rendimiento neuromuscular. Sí, ya lo vamos a ver dentro de los procesos muy importantes de los 0 a los 12, de los 0 meses a los 12 meses, del nacimiento al año, está todo el desarrollo motriz. Todo el desarrollo motriz grueso. Recordemos que la parte motriz gruesa son nuestras extremidades, ¿cierto? Entonces, nuestros brazos, nuestras piernas, allí viene pues todo ese proceso, la maduración de ese proceso que es el que nos va a permitir voltearnos, sentarnos, gatear, caminar, sostener, ¿cierto? Entonces es muy importante que en esa etapa haya una estimulación adecuada, ¿sí? Adecuada. Hay que tener cuidado con el tema de la sobreestimulación.
porque a veces como que saturamos a los niños, ¿sí? Los saturamos con muchas cosas. Volviendo a lo que estábamos trabajando ayer respecto a los neuromitos, sí, si bien es cierto que nosotros de pronto entendemos un poco más, ya sea de manera visual o de manera auditiva o de manera kinestésica, y eso nos permite eh, recibir el aprendizaje, ¿sí? Como conectar mejor con el aprendizaje. No necesario, o sea, no está científicamente comprobado que nosotros solamente utilicemos lo visual, ¿sí? Entonces, si se dieron cuenta en el video nos presentaba imagen, nos presentaba sonido, ¿cierto? Y nos presentaba movimiento, porque iba pasando de un dibujo a otro, de una diapositiva a la otra, ¿cierto? Entonces, eso hace que nuestro cerebro se estimule con el sonido, con la imagen y con el movimiento. Tenemos visual, auditivo y kinestésico, ¿sí? Tenemos allí eso. Entonces, sí es importante que nosotros lo tengamos en cuenta que somos un todo y que así como se nos facilita de pronto ser más visuales o ser más auditivos o ser más kinestésicos, igual somos un todo, ¿sí? Y eso nos permite que el aprendizaje llegue por diferentes medios a nuestro cerebro, porque realmente es allí donde se produce. Entonces, de los 0 a los 12 meses vienen los procesos neurobiológicos. Es cuando más sinapsis hay, ¿cierto? Es la sinaptogenesis. Entonces, ¿qué es la sinapsis? La sinapsis es esa comunicación que tienen nuestras neuronas, ¿sí? Nuestras neuronas, ellas no se contactan entre sí, ¿sí? Que se unen y tienen comunicación directa, sino que son por unos impulsos eléctricos, ¿sí? Entonces, esos impulsos eléctricos ¿cómo les digo yo? Tiene como unas ramificaciones, tiene unas ramificaciones, ¿cierto? Y cuando hay el aprendizaje, cuando llega el conocimiento y cuando llega el aprendizaje, ellas se tocan esas ramificaciones y se iluminan como un arbolito de Navidad, como las luces de un arbolito de Navidad. Y es ahí donde se produce la sinapsis. ¿Sí? Ahí es donde se produce la sinapsis y eso en las neuroimágenes es maravilloso porque se ve cómo se iluminan las partes del cerebro cuando nosotros estamos aprendiendo. Entonces, en esta etapa tenemos una altísima, pero una altísima sinaptogenesis. Es como dicen las abuelas, es que parece que los niños fueran esponjas y todo lo que ven todo lo aprende, precisamente porque estamos en esa etapa del descubrimiento, ¿cierto? O sea, venimos de la pancita y estamos descubriendo todo el mundo que está a nuestro alrededor. Entonces, pues, y nosotros venimos con un montón de información porque traemos la información genética tanto de papá como de mamá, pero con la sed del descubrimiento y de la curiosidad, ¿cierto? Eh, Se establece el establecimiento de circuitos básicos de apego, ¿cierto? Se inicia la mielinización en las vías sensoriales. Resulta que nosotros necesitamos de esa mielinización, ¿cierto? Eso es como les digo yo, como lo que necesitan nuestras neuronas para poder hacer esa sinapsis, ¿sí? Es esa mielinización, ¿sí? Entonces tenemos unos hilos conductuales en el cual pues se reconocen los rostros y las voces. Recuerden que los niños cuando nacen reconocen las voces de su mamá, de su papá y de las personas que han sido cercanas. Reconocen los rostros y la sonrisa es una sonrisa social. Los niños sonríen porque lo hacen por imitación, ¿sí? Entonces es una sonrisa social. Van teniendo control de cabeza, de rotación de cabeza, ¿cierto? A medida que va del nacimiento al llegar al año, ellos van teniendo control de su cabeza, ¿cierto? Un bebé recién nacido, si uno lo coge, pues la cabecita se va a ir hacia abajo como un muñequito, ¿sí? Pero a medida que el niño va madurando en sus procesos y va teniendo más fuerza muscular, ¿sí?
va teniendo más fuerza muscular, pues él va a poder llegar a sostener su cabeza. Cuando los niños empiezan a darse el bote, ¿cierto? O que nosotros les ayudamos a darse el bote, que es más o menos sobre los 3 meses, ¿sí? Que le damos la vueltica para que ellos vayan empezando, o antes, para que ellos vayan empezando a hacer un movimiento con brazos y piernas, que es como un movimiento de esta manera. Eso nos permite que ellos empiecen a tener más fuerza en la columna vertebral, ¿cierto? Y que sus músculos, como nos decía Daniela, esos músculos se vayan fortaleciendo, ¿sí? Ese músculo se va fortaleciendo. Cuando un bebé nace, sus músculos son blanditos, son suavecitos, parecen una almohadita. A medida que los niños van creciendo, los músculos se van fortaleciendo, pero eso depende de muchos factores. Depende de la estimulación que se haga con ellos, depende pues de las rutinas que se trabajen también con ellos y depende también de la alimentación. Recuerden que es súper importante de los 0 a los 6 meses, exclusivo leche materna, ¿sí? A los niños no se les debe suministrar absolutamente nada más, sino únicamente la leche materna. Luego de los 6 meses viene algo que se llama la alimentación complementaria. Entonces vamos empezando a darles otras cositas, pero pues en papillas y demás pues con las indicaciones que nos va dando el pediatra, ¿sí? Pero sí es importante no ir a poner la alimentación familiar de una vez porque la alimentación familiar es después del año, ¿sí? Y podemos dañar el sistema digestivo. Daniela nos dice, sucede la adaptación neuromuscular, es una etapa donde las personas se amoldan a distintos estímulos. También las personas aprenden a moverse con más precisión y menos esfuerzo. Cuando el agarre y los demás habilidades motoras no se desarrollan del todo, eso trae dificultades en la coordinación, el equilibrio y la precisión, que viene siendo parte de la puntería. Esto permite prevenir lesiones de uso energético y favorece el sistema límbico. Sí, Daniela, te me fuiste muchísimo más adelante. Sí, por eso es importante no saltarnos las etapas, ¿sí? Es muy, muy importante no saltarnos las etapas y ir en el proceso, ¿cierto? Para evitar, pues, muchas dificultades en cuanto a coordinación, en cuanto pues al tono, a la coordinación, el mismo tono muscular pues se ve afectado. Yana dice, yo di leche materna exclusiva hasta los 6 meses y engordaba 2 kilos por mes mi bebé. Engordaba 2 kilos por mes mi bebé y fue experiencia más hermosa de mi vida, gracias a Dios. Qué bonito, Yana, así debe ser. Es muy, muy importante porque la leche materna tiene todos los nutrientes que los niños necesitan y es una leche personal intransferible. El cuerpo produce exactamente los nutrientes que tu bebé necesita, ¿sí? Si, digamos, hay bancos de leche, aquí en Colombia hay y en Zipaquirá hay un banco de leche muy importante, y se les suministra a los bebés que pues por distintos motivos la mamá no puede lactar, pero igual no tiene los mismos nutrientes, ¿sí? No es tan específica la leche como de la mamá al bebé, ¿sí? Cuando es directamente la mamá. Esa leche viene, a veces ellos necesitan más grasa, necesitan más vitaminas o necesitan más líquido, entonces el cuerpo la produce de acuerdo a la demanda del bebé. Viene la rotación de cabeza, ¿cierto? Viene la rotación de cabeza, pero pues primero viene el control y luego viene la rotación, ¿sí? Viene el agarre. Los bebés tienen agarre a mano llena, que es este agarre, ¿cierto? De eso que te agarran el dedo y no te quieren soltar, eso es un agarre a mano llena. ¿M? Y ese es el agarre normal. Pues es que imagínense, los bebés están así engurruñaditos en el vientre. Entonces él viene todavía con mucha tensión muscular en sus extremidades. Por eso es importante también hacer masajes de estimulación con mucha responsabilidad. O sea, los masajes con los bebés son de mucha responsabilidad. Sin, son masajes muy rápidos
en cuanto a que uno no debe exceder más de 5 minutos en el masaje con los bebés y hacerles el masaje como tal de manera suave sin tocar articulaciones. Nosotros no debemos apretar ni tocar las articulaciones de los bebés, ¿sí? En cuanto al lenguaje, pues viene todo lo que es el prelenguaje, que es el balbuceo. Hay algo que a mí me causa mucha curiosidad y es que nosotros decimos, no es que dijo mamá, no, la primera palabra que dijo fue papá, es que dijo tete y los niños no están diciendo nada, simplemente están repitiendo cosas que ellos van escuchando. Recuerden que primero se escucha y se graba y luego se habla. Es el proceso, o sea, primero llega toda la información aquí a nuestro cerebro, se conectan esas zonas del cerebro que están implicadas en el proceso de escuchar y se va alimentando el banco de las palabras para después decirlas, ¿sí? Entonces, ese es como el orden. Primero se escucha y luego se habla. Entonces, cuando los niños empiezan que mamá, 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 papá, 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 te, esa es una etapa del prelenguaje, ¿sí? Y viene un poquito antes del tema del balbuceo, pero pues ellos no están refiriéndose a nada, simplemente están haciendo la repetición, ¿sí? Y ajustando como ese sistema de habla. ¿M? Y viene la respuesta a los nombres, al nombre. Entonces, si uno lo llama por el nombre, él va a responder. O si nosotros tenemos una manera particular de llamar al bebé, pues el bebé va a responder. ¿Qué prácticas educativas se sugieren aquí? El contacto piel a piel es súper importante, ese contacto de la mamá con el bebé cuando lo acuna, cuando le da su tetica, lo amamanta, cuando lo baña, ¿cierto? Cuando todos esos momentos importantes del arrullo, ¿sí? Del arrullo y demás, ese contacto piel a piel es súper importante para el desarrollo porque nosotros estamos, ese aprendizaje kinestésico adicional que el bebé tiene la oportunidad de el olor de la mamá, ¿sí? Aunque no lo creamos, sí, las mamás tenemos un olor particular que el bebé lo detecta, ¿sí? Con muchísima facilidad. El bebé detecta el olor de la mamá, el olor del papá, detecta la textura de la piel, el sonido del corazón, porque pues nosotros estamos 9 meses dentro de la mamá. Cuando salimos de mamá, igual conocemos el sonido del corazón. Entonces, es súper importante ese contacto piel a piel. La comunicación verbal constante. Comunicación verbal constante. Les hablamos, les cantamos, les contamos que vamos a hacer, nos vamos a bañar, entonces vamos a alistar el agua y el jabón y te estoy bañando la cabeza y luego te voy a jugar y nos vamos a bañar la cara, ¿cierto? Sin el ñe, mi amor lindo, precioso, bello, chi, 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 chi. No. El lenguaje con los niños desde que están en la barriguita debe ser un lenguaje claro, sencillo y coherente. ¿Listo? Debe ser claro. Evitemos el ñe, porque es que ellos están aprendiendo y por eso hay niños que hablan, yo soy un bebé chiquito, porque de esa misma manera aprendieron. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos que el lenguaje de los niños sea fluido, ¿cómo los estimulamos? ¿Cierto? Hablándoles porque ellos nos están escuchando. Entonces, les hablamos, les narramos las actividades, les jugamos cara a cara. A los bebés les gusta mucho el juego de dónde está bebé, ¿cierto? Es que nos escondemos debajo de la sábana y dicen, ¿dónde está el bebé? Y aquí está. Esa interacción con ellos es maravillosa. Que nosotros les cantemos, ¿sí? Evitemos el celular. Los celulares deben de estar lejos de los niños, lejos, ¿sí? Porque el celular emite unas ondas y esas ondas del celular no son buenas para el cerebro de los bebés,
¿sí? Si yo quiero colocarle música, no sé, música de Mozart, música instrumental, música muy suave, el celular debe estar súper lejos del bebé, utilizar otro dispositivo, evitarle temas de pantallas, evitarle porque la pantalla emite una luz azul, entonces que tampoco es buena para el desarrollo del bebé. Entonces, lo mejor es cantarle, ¿cierto? Es cantarle. Que nosotros les cantemos, ay, no es que mi voz es muy fea y es que yo canto feo, pero pues para su bebé es la voz más linda y es la canción más hermosa, porque es que él, o sea, él no está juzgando la voz, la acción de cantar, ¿cierto? Es cantar. Ya cuando están más grandecitos, que ya viene pues todo el proceso de sentarse, que ya se da la vuelta, que ya se sienta, que ya tiene la fuerza corporal para el sentado y ya viene el gateo, ¿cierto? Ya viene el gateo, ya hay una alimentación complementaria. eh, y viene pues todo este proceso de maduración corporal del cuerpo, pero a la vez viene todo este proceso de maduración neuro, ¿cierto? Todo desde la parte neuro, desde nuestro cerebro, ¿sí? Viene la lectura de imágenes simples, entonces cuando nosotros cogemos los libros de tele y le mostramos, mira el sol y viene la nube y empezamos a contarles historias, todo eso, ¿cierto? Todo eso alimenta el cerebro y nosotros le estamos dando herramientas para que ese proceso madure. La estimulación sensorial segura. ¿Qué es una estimulación sensorial segura? Donde no vamos a provocar en los niños de pronto eh, sensaciones de miedo, de enojo, de rabia, ay, miremos, hagamos esto para ver cómo reacciona. Hay algo que es súper peligroso de hacer con los niños y es el síndrome del bebé zarandeado, que hay personas que cogen y los batuquean como si fueran un muñeco o empiezan a darles vueltas y vueltas y vueltas, o con eso, porque es que nosotros estamos en pleno desarrollo, ¿sí? Y el cerebro se puede ver muy lastimado con esas prácticas. Entonces, esa estimulación sensorial debe ser segura. El volumen que nosotros utilizamos en las canciones, en el tono de voz y demás, debe ser seguro, debe ser un tono adecuado, ¿cierto? Y las rutinas deben ser predecibles, ¿cierto? Precisamente porque es una rutina. Entonces el niño empieza a tener hábitos desde que están en la panza de la mamá, ¿cierto? Entonces si mi mamá se acuesta tarde, si mi mamá se levanta temprano, todo eso, él viene como con ese mismo ritmo que tiene la mamá y tiene su rutina. Entonces sí es importante que esas rutinas sean predecibles para que y evitar al máximo no alterarle tanto la rutina. Igual siempre contarle, ¿cierto? Entonces, bueno, ya amaneció, nos vamos a despertar o ya te despertaste, vamos a desayunar o nos vamos a bañar, de acuerdo a la rutina que se tenga con los niños. Es que ellos están chiquitos y uno ahí hablándoles y hablándoles precisamente porque eh, es en el momento de, se me fue la paloma, iba a leer, pero entonces se me va la onda. Entonces, las rutinas predecibles, ¿cierto? Son muy, muy importantes que nosotros siempre tengamos esa rutina, que si hay alguna variación en la rutina, pues nosotros le contamos. Entonces, es fin de semana, vamos a ir donde los abuelitos, vamos a hacer, que les estamos hablando, ellos tan chiquitos y uno hábleles y hables precisamente porque ellos están grabando. Ellos están grabando, todo el tiempo están grabando. ¿Listo? Del primer año a los 3 años son los procesos, ¿cierto? Entonces continuamos con la misma, continuamos con una gran expansión en cuanto a la sinapsis, ¿cierto? Continuamos con la sinaptogénesis en el área del lenguaje y las emociones. Hay una poda selectiva
y hay un aumento de conexiones en la corteza prefrontal en formación. Entonces aquí está nuestra corteza prefrontal. Más o menos a los 2 años se da una poda neuronal, que es donde muchos de nuestros recuerdos, pues, bye bye adiós, porque pues son cosas que no necesitamos. O sea, el recuerdo como tal no lo necesitamos. ¿Qué necesitamos? El aprendizaje, ¿cierto? Lo que nuestro cuerpo ya aprendió a hacer. Entonces, nuestro cuerpo ya aprendió a gatear, nuestro cuerpo ya aprendió a caminar, nuestro cuerpo ya aprendió a poderse defender en el medio en el cual está, ¿sí? Entonces, como ya se tiene el aprendizaje, pues no necesitamos el recuerdo. Entonces, así como en la película Intensamente, entonces esto se va, esto se queda, esto se va, esto se queda. Lo que el cerebro siente que no necesita en el momento, chao, adiós, ¿sí? Entonces, por eso nosotros no tenemos muchos recuerdos de cuando estábamos muy chiquitos, ¿sí? Precisamente por esa poda. Y hay un aumento de conexiones en la corteza prefrontal. Entonces ya empezamos, pero a veces los papás y hay profes que dicen, es que parece que no le doliera, es que parece que no tuviera sentimientos, es que parece En que... esta animación explicamos cómo funciona nuestro cerebro, utilizando Espérenme un imágenes. segundo que se me activó acá. Entonces, no es que, no, es que realmente, digamos que el tema del miedo y el tema de algunas emociones que sí, lógicamente ellos sienten y se expresan, pues aún está muy inmaduro, ¿sí? O sea, además que estamos en una etapa de egocentrismo, en una época en la que nosotros somos el ombligo nosotros somos el ombligo del mundo, somos el ombligo de la casa, ¿cierto? Donde todo lo que pidamos nos lo dan. Entonces, el tema de la emoción, sí, ya se van estableciendo esas conexiones, ¿sí? Pero pues a veces no somos maduros los adultos para manejar nuestras emociones, pues los niños a esa edad, pues no, porque aún no está madura su corteza prefrontal, ¿sí? No esperemos que el niño diga, bueno, sí, es que debo hacer esto por tal, o sea, esos razonamientos para ellos aún no van, ¿sí? Todavía es muy, muy inmaduro. Dentro de los hitos, pónganle mucho cuidado a los hitos y a los hilos conductuales, porque de ahí vamos a hacer nuestra línea. En esta edad es la marcha estable, ya los niños que no se mecen tanto cuando los niños están aprendiendo a caminar, se mecen mucho, porque el cuerpo aún está muy inestable. Del año a los 3 años, esa marcha se estabiliza bastante, ¿cierto? Entonces ya tenemos una marcha estable, tenemos un poquito más madura la coordinación entre los ojos y las manos. Sobre el año es mucho más inmadura, entonces el agarre, a ver, por acá, ¿qué tenemos? Entonces, digamos que tenemos este agarre, ¿cierto? Entonces, el agarre es así, es mucho más amplio y mucho más fuerte el agarre. O sea, ellos toman las cosas muy fuerte porque aún no dominan la fuerza de la mano, ¿sí? Pero pues ya tenemos más coordinación entre los ojos y las manos, y entre los ojos y los pies. Hay una primera sintaxis, ya tenemos 2 o 3 palabras, tenemos frases cortas, tenemos juegos, ¿cierto? Tenemos juego simbólico y vamos pues en la regulación emocional muy, muy incipiente, ¿cierto? Muy ahí, que como que sí, pero que no. Entonces es la etapa de las pataletas. Es la etapa de la pataleta. Entonces, ya las leo. Espérenme un segundo, termino aquí y ya las leo. Entonces, es de las etapas difíciles, adicional que muchos adultos confrontan mucho con los niños.
porque pues no entendemos. A veces queremos que los niños se comporten como adultos y resulta que son niños y vienen en un proceso. Entonces es complejo. Dentro de las prácticas está el juego simbólico, entonces el disfrazarse, el juego de roles, ese juego social donde jugamos a lo que hace la mamá, a lo que hace el papá, entonces jugamos a la cocinita, jugamos al doctor porque nos llevan al doctor, jugamos a la profesora si llevamos si llevamos al jardín. Sí, es mucho de lo que ellos ven, de lo que ellos ven. Entonces jugamos que a la mamá, que el papá, que los esposos, porque pues es de lo que ellos están viendo en casa. Y recuerden que los los niños aprenden por imitación. ¿Sí? Por imitación, de acuerdo a lo que ellos ven y escuchan, pues de esa misma manera se van a comportar, porque pues ellos están, por medio del juego, están encajando en esa familia o en ese entorno social que los rodea. Viene la lectura dialogada, las canciones con movimiento, las actividades que fomentan la autonomía, entonces el vestirse con ayuda, el que ellos ya quieren escoger lo que se quieren colocar, entonces pues combinan a su manera, ¿cierto? Y se quieren colocar un pantalón y un vestido, o se quieren colocar las botas de saltar charcos, de pronto con algo más formal. Bueno, viene también como todo este interés por hacerlo solos, por hacerlo solo. Entonces yo solo, yo puedo, y se enojan si nosotros no les permitimos que lo hagan. Y se hace estructura de límites y rutinas, que es súper importante. Entonces en esta edad es cuando nosotros marcamos los límites y le decimos a los niños hasta aquí llegas. Fácilmente un niño a esta edad, em, ellos lo que vean, creen que es verdad. O sea, lo que ellos vean, creen que es verdad. Entonces, si ven cosas de superhéroes, fácilmente un niño se bota por una ventana porque cree que va a volar, ¿sí? Entonces, sí es importante que nosotros, pues, hagamos ese acompañamiento y ese direccionamiento con ellos de que eso está en la televisión y en la realidad, pues los seres humanos no volamos. Y súper importante los límites, súper importante. Hasta aquí, ¿cierto? Entonces, como tenemos una rutina clara y tenemos unas normas claras, ¿sí? Pues el niño sabe hasta dónde llega y que nosotros como adultos le permitimos, ¿sí? Entonces, ahora sí, las leo. Es que se extienden mucho en las aportaciones y me disperso del tema. Entonces, Daniela dice, el cuerpo es un sistema de palancas y fuerzas de distintas adaptaciones. Todo se conoce a través de la biomecánica, que es la ciencia que estudia la forma, que nos da movimiento en el cuerpo. Esto implica la organización del... no, me aparece ahí algo y no me deja leer. De masas, activación de cadenas cinéticas y fuerzas entre segmentos corporales. Los gestos que hacemos implican control de la fuerza en sentido de medirla, control, ajuste de la fuerza y la presión. Si te me vas muy allá, muy allá todavía, entonces... Sí, el cuerpo es un sistema de fuerzas y de palancas. Ana dice, profe, yo a mi hijo le leía cuentos en la barriga y cuando nació aprendió a leer muy rápido y antes me pedía que le leyera cuentos. Al aprender a leer, él me los leía a mí y en las noches y hoy le encanta leer. Yo comprobé que la estimulación temprana sí se da claro sin esforzar, solo propiciando el entorno. Totalmente. Lo que pasa es que a veces caemos en demás, ¿cierto? Entonces, digamos, uno dice, por favor, le haces masaje de 5 minutos, ¿sí? Y, ay, no, esos 5 minutos es como muy poquito, hagámosle 10, entonces ya estamos duplicando. Bueno, le vas a poner música ambiental, digamos, en algunos momentos del día.
¿sí? Entonces, momentos en los que, pues, la música la vamos a anclar a la calma. Entonces, ¿en qué momentos del día vamos a colocarle esa ambientación musical en un tono muy suave? A la hora de dormir, ¿cierto? Entonces, a la hora de dormir le vamos a colocar ese estímulo de la música. Pero entonces a veces las mamás dicen, ay, no, pongámosle música todo el día. Entonces, ya ahí estamos cayendo en sobreestimulación y la línea entre la estimulación y la sobreestimulación es muy delgadita. Diana dice agarra en bloque. Daniela dice existen distintas fuerzas en la mano como son la presión, la pinza, la flexión, la extensión, la rotación. El prono y la estabilización. Esto trabaja con se trabaja con ejercicios de resistencia progresiva, activación neuromuscular y fina, integración funcional. Es bueno tener una mano fuerte que se adapta a distintos tipos de esfuerzos sin generar descompensaciones o lesiones. Sí, la presión en la mano, digamos, para llegar de este agarre a mano llena a este agarre, que es el que necesitamos para el lápiz, que es un agarre mucho más fino, ¿sí? Es un agarre mucho más fino, pues necesitamos hacer un montón de cosas, porque es que hay un sinnúmero de músculos, tendones y conexiones neuronales que se deben dar para que nosotros lleguemos a esto, ¿sí? Que esa pinza, ¿sí? Entonces, pero hay que madurar, hay que hacer el proceso para que los niños no vayan a tener inconvenientes con, em, con la escritura, con las lesiones, ¿cierto? Porque a veces los forzamos mucho antes y no tenemos en cuenta como eso de los estiramientos, de las pausas activas, bueno, de todo lo importante que es cuidar también nuestras manos. Daniela dice, jaja, profe, es cierto que me extiendo. Recuerde que también a eso me dedico al deporte y por eso es así. Sí, 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 Daniela. Entonces, y te me vas mucho, te me vas mucho. Entonces, bueno, entonces, dudas, preguntas, incógnitas. Entonces, aquí ya vamos de 0 a los 12 meses. Recuerden procesos neurobiológicos y de 1 a 3 años, procesos, procesos. La palabra clave, procesos. Si se perdió la estipulación correcta, ¿se puede de restaurar? No te entiendo, Lorena. ¿Me amplías la pregunta? Si se perdió la estipulación correcta, ¿se puede de restaurar? No, no te entiendo. Bueno, de los 6 a los 9 años, estamos hablando de la primaria temprana, ¿sí? Entonces recordemos, del nacimiento a los 6 años, a los 5 años, 11 meses, lo estipula la ley en Colombia, estamos hablando de la etapa de primera infancia, ¿sí? Estamos hablando de etapa de primera infancia. Desde los 6 a los 9 años se habla de la primaria temprana y continuamos con procesos. Hay maduración de funciones ejecutivas, la inhibición, la memoria de trabajo, ¿sí? Que son supremamente importantes. Y se consolidan habilidades académicas. Continuamos con la mielinización de las vías frontoparientales, ¿cierto? Dentro de los hitos tenemos pues la lectura funcional. Ya los niños sobre los 7 años pues tienen todas las herramientas para aprender a leer. Es diferente decodificar que leer. Nosotros defendemos mucho el tema de que los niños deben aprender a leer. Los niños leen imágenes. Los niños van a la tienda y dicen, yo quiero unas papas margarita, pero no, dice el papá, usted no lee, pero sí conoce las papas o sabe cuál es el jugo o uno le dice, bueno, es que yo un jugo sí, esas cosas no, no.
no compro, entonces se me complica. Pero digamos, ellos saben exactamente cuál es la marca. Entonces, digamos que ellos saben que es un yogur alpina, ¿sí? Y si tú le compras un yogur que no sea alpina, van a decir, pero ese no es el que a mí me gusta. Al que a mí me gusta es este, ¿cierto? Ellos leen, ¿sí? Leen imágenes, leen. Eh, cuando los niños empiezan a ver eh, los fonemas acompañados de vocales antes de la primaria, pues esto se vuelve un tema muy tortuoso porque uno no están leyendo, ¿sí? Eh, esto solamente es decodificación. Entonces ellos aprenden que hay un código y lo que hacen es decodificarlo, ¿sí? Leer implica comprender, ¿sí? Si yo leo, debo entender lo que estoy leyendo. Y si no estoy entendiendo lo que estoy leyendo, pues no estoy teniendo una lectura comprensiva, ¿sí? Entonces, no es lo mismo codificar y decodificar a leer y a escribir. Esas son cosas totalmente diferentes. Que los niños aprenden a copiar del tablero, claro, porque ellos lo que hacen es dibujar. Entonces, hagan el ejercicio. Si ustedes son profes, hagan el ejercicio. Eh, no sé, háganle a la A, escríbanle la palabra y háganle de la A una ramita. Y cuando ustedes se den cuenta, van a tener a los niños haciéndole una ramita a la A, porque ellos solamente están imitando el trazo, están dibujando, ¿sí? Pero no están escribiendo como tal. Adicional que pues hay muchas cosas en cuanto a las herramientas que necesitamos cognitivamente y en cuanto al agarre, la fuerza muscular y demás que son muy inmaduras para ese proceso lector y escritor antes de los 7 años, ¿sí? Cuando nosotros tenemos buenos procesos motores, ¿sí? Motores, porque es que el proceso motor es fundamental. En este momento tenemos muchos niños con problemas de lectura, de escritura, de atención, de coordinación, de memoria de trabajo, bueno, de un montón de cosas, porque tuvimos 2 años de pandemia en total quietud, ¿cierto? En total en sedentarismo. Y nosotros somos seres de movimiento y los niños necesitan moverse, ¿sí? Los niños necesitan moverse, los niños necesitan caminar, correr, saltar, trotar, trepar. Necesitan eso porque eso es lo que hace que ese sistema motor madure, ¿sí? Y poder pasar de estas partes de ese motor grueso a este motor fino. A este motor fino, que es lo que me permite a mí rasgar, que es lo que me permite a mí hacer bolitas, que es lo que me permite a mí cortar, que es lo que me permite a mí escribir. Daniela nos dice, el gateo en la infancia permite la coordinación, ya que se cruzan los brazos, también es un trabajo de core, que existe una diferencia entre el trabajo de los abdominales y el core ya que se trabaja desde la fuerza y prevención de lesiones y los movimientos y desplazamientos se dan los cuatro apoyos. Totalmente, Daniel. El tema del gateo es fundamental para los seres humanos, fundamental, ¿sí? Adicional porque es un trabajo bilateral, ¿cierto? Estamos ejerciendo, estamos, necesitamos coordinar, ¿sí? Y esto nos da coordinación, ¿cierto? Nos da coordinación digamos que los niños que no tienen procesos de gateo exitosos van a tener problemas de coordinación, van a tener problemas de ubicación, van a tener problemas en cuanto a poner las manos en caso de una caída. Se van a caer con más frecuencia, ¿sí? Porque hay partes del cerebro que no se activaron, ¿sí? Y si tienen un niño que no gateó, pónganlo a gatear, pónganlo a gatear. No importa que tenga 7 años, que tenga 6 años, que tenga 4 años, pónganlo a gatear, jueguen a que son leones, a que son tigres, a que son caballos, pero gateen, hagan el ejercicio, porque esto adicional que estamos activando
todo nuestro cerebro y le estamos permitiendo esa maduración que se necesita. Sí, sí, Daniela. El gateo amortigua la caída y al caer debemos apoyar las manos. Entonces, generalmente nuestra reacción cuando caemos o cuando vamos a caer o cuando nos vamos a defender es esta, es poner las manos, ¿cierto? Para protegernos la cara y para proteger nuestro cuerpo. Cuando no hay procesos de gateo exitoso, pues uno que pone la cara, el cuerpo y pues se va a lesionar, ¿cierto? Se va a lesionar con más facilidad. Bueno, entonces continuamos acá con los hitos de los 6 a los 9 años. Vamos con el cálculo básico. Es importante que nosotros miremos acá. Antes de los 6 años no nos estaban hablando ni de lectura funcional, ni de cálculo básico, ni que los niños leen, escriben, suman, restan, multiplican y dividen. Antes de los 6 años no nos estaban hablando nada de eso. ¿Por qué? Porque las herramientas maduran y se adquieren sobre los 7 años, ¿cierto? Sobre los 7 años. Y no sé quién se inventó que los niños de 4 y 5 años deben leer, deben escribir y deben sumar, restar y demás. Y que toda la matemática gira en torno a los números. Hay algo que se llaman nociones, ¿sí? Hay algo que es una preparación para, ¿cierto? Hay algo que se llama lógica matemática, ¿sí? La lógica. Entonces, es importante que nosotros entrenemos los niños en esto para que cuando lleguen acá, pues para ellos sea mucho más fluido, ¿m? Que sea mucho más fluido. Y si no, va a ser muy difícil. Súper difícil. Y dice, hay mamás que me dicen, profe, es que parece que no viera el renglón. Es que no lo ve. Digo, no es que no parece, es que no lo ve. Porque todavía no tiene la herramienta para poderlo ver. ¿Sí? Entonces uno, ¿y qué sucede? Que los procesos no maduran, los procesos no se dan, entonces empiezan a haber abismos en los procesos. ¿Sí? Empiezan a haber abismos porque no les respetamos los procesos a los niños. Y después vienen los dolores de cabeza. Viene la planificación de tareas sencillas, ¿cierto? Las tareas no son solamente las tareas del colegio, ¿cierto? Las tareas son también las labores que el niño o la niña desempeña en la casa, ¿sí? Entonces, tareas sencillas como comiste, llevas la loza a la cocina. Te quitaste la ropa, la metes dentro de la cesta de la ropa sucia. Sacaste tus juguetes, los vas a guardar, ¿cierto? Esas son tareas, son responsabilidades que les debemos dar a los niños y a las niñas, porque eso nos permite sentirnos útiles, porque eso nos fortalece la autonomía, nos fortalece la independencia y nos ayuda a que todas esas conexiones que necesita nuestro cerebro hacer, pues se den de una manera más eficaz y eficiente. Hay un mayor autocontrol. Ya tenemos, como ya vamos madurando nuestras funciones ejecutivas, ya nuestra zona prefrontal pues va haciendo más conexiones y demás, entonces pues nosotros ya vamos a tener un poquito más de autocontrol, tenemos amistades más estables, porque es que más chiquitos somos amigos y al rato no somos amigos. ¿Sí? Entonces ya no somos amigos, y yo ya no quiero jugar contigo, sí, y en la primaria ya empezamos a hacer grupos de amigos, ¿cierto? Y ya tenemos preferencias por X o Y personas de nuestro entorno, ¿cierto? Mucho más afianzadas, no como apego, ¿sí? Que es lo que se da cuando los niños están mucho más pequeños, ese apego, sino como ese tema de ya amistad. Dentro de las prácticas podemos hacer actividades dirigidas a la metacognición, o sea, a la planificación, y sí es muy, muy importante que nosotros involucremos a los niños y a las niñas en esa planificación, ¿cierto? A que se hace un horario, a que cada quien tiene unas responsabilidades, a que tenemos unas tareas y hacemos un checklist de esas tareas, ¿cierto? Ahí estamos entrenando la atención, la memoria.
y lo hacemos también por medio de juegos, por proyectos cortos en grupo y actividades físicas coordinadas, que es también lo que nosotros trabajamos en las aulas y en las clases extras que los niños tienen. Tengamos cuidado con tener a los niños en muchas cosas a la vez, porque los estamos sobreestimulando y los estamos saturando. Entonces, estamos en un mundo acelerado, con un alto consumo de azúcar, con dispositivos electrónicos por todo lado, porque esto, mejor dicho, ahora en la casa no hay solo un celular, sino que por cada persona de la casa hay un celular, por cada persona de la casa hay un computador, porque pues ya no es no es un lujo, es una herramienta de trabajo, ¿cierto? Em, con todas las plataformas habidas y por haber. Entonces tenemos Netflix, Disney, bueno, todas las plataformas que se puedan tener y demás. Y entonces el niño está en el colegio en la mañana, entonces en la tarde tiene natación que me parece espectacular, pero entonces también va a tenis, pero también tiene clases de inglés, pero también tiene clases de francés, pero también tiene clases de, no sé, de. Y yo digo, bueno, ¿y a qué hora es niño? ¿Cómo a qué horas puede llegar a ser niño o cuándo o para cuándo lo de ser niño? ¿Mm? Es que los niños juegan y hacen ruido, sí son niños. Y los niños juegan y hacen ruido. Eso hace parte de su ser niños. ¿Mm? Y son etapas, y es necesario que ellos jueguen. El juego es necesario para el aprendizaje. A mí me daba mucha risa en alguna oportunidad que en el centro de estimulación los niños pues jugaban y se hacían las actividades por medio del juego. Entonces una mamá fue y me dijo, es que él aquí es muy feliz, pero se la pasa todo el tiempo jugando, entonces es hora de que aprenda en serio. Y yo, pues es que estamos aprendiendo en serio, pero jugando, ¿cierto? Y es más divertido aprender jugando, adicional porque estamos anclando una emoción positiva a que el niño pues tenga que sufrir para aprender. Eso no, eso es del siglo pasado, o sea, no. Uno no necesita sufrir para aprender, por el contrario, entre que la emoción sea más gratificante, pues así mismo va a ser ese aprendizaje. Entre los 9 y los 12 años viene algo bien interesante, que es la preadolescencia. Cha, 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 chan. Sí, Jeana. Los niños están tratando de satisfacer los egos de los papás, ¿sí? Y no sé por qué los papás tienen en este momento el concepto de que los niños tienen que estar ocupados, y los niños tienen que estar ocupados, y los niños tienen que estar ocupados. Pero pues es que también no hacer nada está bien, ¿m? De vez en cuando. Que nosotros tengamos ciertos descansos en nuestras rutinas está bien, porque es que nuestro cuerpo necesita reparación. Entonces, bueno, preadolescencia, continuamos con procesos. Palabra clave del día de hoy, procesos. Viene el refinamiento ejecutivo, ¿cierto? Ya pasamos el primer septenio, vamos casi que para el segundo septenio, entonces esos septenios son súper importantes porque hay unas maduraciones eh, bien interesantes. Viene la preparación para los cambios puberales, ¿cierto? Viene el aumento de la especialización cortical en el área del pensamiento y la abstracción. O sea, vienen unos cambios a nivel de cuerpo, a nivel de cerebro, a todo nivel, ¿sí? Es a todo nivel y recordemos que luego de la preadolescencia viene la adolescencia y la adolescencia duele, adolece, ¿cierto? Porque uno no sabe de dónde es. No soy de aquí ni soy de allá. Entonces, no, ya no soy niño, no me tratan como niño, pero tampoco soy adulto, entonces me tienen ahí como en un, como en un no sé para dónde agarrar, ¿sí? Y la adolescencia duele. Entonces vienen todos estos procesos preadolescentes, ya ustedes lo vieron en el video, ¿cierto? Donde desde la parte neuro se van madurando esas hormonas de la sexualidad, vienen esos cambios corporales que son tan evidentes. Dentro de los hitos tenemos el pensamiento mucho más lógico, ¿cierto? Que el abstracto inicial. Complejidad en las relaciones sociales, porque pues tenemos mayor independencia. Em,
allí es donde dicen los chicos: "Ay, vaya saludes, que no quiero saludar, porque yo tengo que saludar a todo el mundo". Y eso uno les dice es que pues es por cortesía, ¿sí? Pero es en esa etapa en la que ellos no quieren saludar a nadie, donde empiezan a aislarse un poquito, donde empiezan a cambiar las conductas. Y dice uno: "Ay, pero si era tan juicioso, era tan juiciosa, ¿qué me le pasó?". Creció. Creció y tiene un tsunami de cambios físicos y emocionales y neuronales ahí impresionantes, entonces pues va a cambiar. Viene una regulación emocional más sofisticada, aunque más frágil al estrés. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿cierto? Eh, Nuestros preadolescentes y nuestros adolescentes utilizan unas máscaras y unas capas para que nosotros no evidenciemos sus estados anímicos. Y pueden, nosotros adultos, podemos experimentar a lo largo del día un sinnúmero de emociones, ¿cierto? Porque esto es un carrusel, una montaña rusa, ¿cierto? Entonces podemos estar súper felices por algo y luego sentirnos tristes y sentirnos frustrados, pero con ellos es un poquito más complejo porque recuerden que ahí todavía no está completamente madura nuestra zona prefrontal, ¿sí? Recuerden. Dentro de las prácticas con ellos están los proyectos colaborativos más complejos, donde pues se les dan responsabilidades, ¿cierto? Donde ellos son mucho más participativos. Viene la enseñanza de estrategias de resolución de problemas, que ya debimos de haber estado entrenando desde muchísimo antes. El entrenamiento de la autorregulación emocional, entonces vienen las técnicas de respiración, del etiquetado emocional, de... aquí hay muchos niños y niñas que caen en el tema de bullying, ¿cierto? O que hacen bullying. Empezamos pues el apoyo también a la identidad y a la autoestima, porque recuerden que estamos dejando de ser niños y empezando a ser, pasando hacia la adultez, pero estamos ahí como en un limbo, ¿cierto? Entonces, pues, y como vienen tantos cambios físicos, emocionales, mentales, entonces no nos gusta generalmente lo que vemos en el espejo, ¿sí? Daniela nos dice: es importante el trabajo físico dentro del aula, ya que permite que en primera instancia promover hábitos de salud, súper importante a temprana edad. Sí, optimizar el desarrollo motor, mejorar la salud muscular, cardiovascular, trabajar la función ejecutiva. Y el salón se vuelve también un espacio donde se entiende que la salud física importa. Sí, ¿qué sucede muchas veces en las aulas? Que las clases muy importantes se vuelven clases de relleno, ¿cierto? Se vuelven clases de relleno. Entonces, es importante, es importante que le demos el lugar a la salud física, ¿sí? Por tanto, durante las clases se debe tener en cuenta la postura al sentarse, la educación en cuanto a la ergonomía, lo cual consiste en prevenir lesiones totalmente. Y eso es una lucha diaria con el tema del sentado. Nosotros supiéramos el daño que nos hacemos al no sentarnos bien. Nuestra columna no lo agradece. Dice Jeana: un proceso bien complejo la adolescencia, los padres allí requieren de mucha inteligencia emocional. Totalmente, totalmente. Bueno, viene algo aquí súper interesante que se llaman los periodos críticos y las ventanas de oportunidad. El periodo crítico es la etapa en la que el cerebro necesita ciertos estímulos para desarrollarse adecuadamente, en temas de visión, de audición. Si no se da la estimulación, la habilidad puede no desarrollarse plenamente, ¿cierto? Dentro de los periodos críticos, en cuanto al lenguaje, tenemos de los 0 a los 7 años aproximadamente. Este es quizás el periodo más crítico conocido. Durante los primeros años de vida, el cerebro está óptimamente preparado para adquirir el lenguaje, tanto la lengua materna como las segundas lenguas.
La exposición a un entorno rico en lenguaje, hablar, leer, cantar, es fundamental. Hay un impacto, ¿cierto? Y es que si un niño no está expuesto al lenguaje humano durante este periodo, como en casos de privación extrema, tendrá dificultades severas y permanentes para desarrollar un lenguaje fluido y gramaticalmente correcto. La capacidad para distinguir sonidos específicos del habla, que son los fonemas, y también se afina en ese tiempo. Recuerden que los niños adquieren el lenguaje por imitación, por lo que ellos escuchan, ¿cierto? Entonces, de la manera adicional que como ellos escuchan, van a hablar, porque eso es lo que están grabando, ¿sí? Por ejemplo, niños que aprenden un segundo idioma antes de los 7 años suelen alcanzar una pronunciación gramatical casi nativa, algo mucho más difícil que de lograr en la adultez. Y eso se da porque pues en esta etapa tenemos un mayor grado de plasticidad, ¿cierto? Y esa neurosinapsis que estamos haciendo. Dice Daniela, es cierto que las personas adictas al azúcar lo son parte porque sus padres le dieron cuando eran pequeños, por lo que sienten la necesidad o antojo. En mi caso no sucede ya que no lo probé y por ello no siento que sea algo que necesito o no se me antoja. Además, las personas usan el azúcar como dopamina que se libera en el área de Accumbens y eleva la glucosa plasmática. Sí, es así. Es porque les damos azúcar y el azúcar, el cuerpo no necesita azúcar. Yo lo descubrí mucho tiempo después, ¿no? Y es todo un tema empezar a dejar el azúcar, porque el cuerpo no está preparado para el azúcar. No les demos azúcar a los niños, no lo necesitan. Otro periodo crítico en la visión, de los 0 a los 2 años, aproximadamente. La corteza visual necesita estimulación visual clara y organizada para desarrollar las conexiones neuronales que permiten una visión normal. En el impacto tenemos condiciones como el estrabismo, que son los ojos cruzados, o la catarata congénita. Si no se corrige a tiempo, puede llevar a una ambliopía o un ojo vago, ¿cierto? Entonces tenemos un ojo que enfoca, pero un ojo que está por allá de paseo, ¿cierto? Tenemos un ojo que no se puede enfocar, ¿cierto? Donde el cerebro suprime la información del ojo afectado, resultando en una pérdida permanente de la agudeza visual con ese ojo, incluso si el problema físico se corrige más tarde, ¿sí? Por ejemplo, un bebé con una catarata en un ojo que no es operado antes de los 2 años puede tener una visión permanentemente reducida en ese ojo, aunque la catarata se elimine después, ¿sí? Entonces, ese periodo crítico es de los 0 a los 2 años. ¿Sí? Es en el momento que se debe dar, ¿cierto? Pero si por muchos motivos, por falta de estimulación, por temas médicos y demás, no se dio, pues aunque con el tiempo se realice o se entrene al niño para, no se va a dar la maduración del mismo, el proceso no va a madurar de la misma manera. Viene el apego y el desarrollo socioemocional. El apego y el desarrollo socioemocional se da más o menos desde el nacimiento hasta los 3 años aproximadamente. Los primeros años son cruciales para formar los vínculos seguros con los cuidadores. Estas interacciones tempranas moldean la capacidad del niño para formar relaciones, regular emociones y desarrollar empatía, ¿cierto? El impacto es la privación severa de cuidados y afecto durante este periodo pueden tener efectos duraderos en el desarrollo socioemocional, llevando a dificultades en relaciones interpersonales, problemas de regulación emocional y un mayor riesgo de trastorno en la salud mental. Eh, todos los seres humanos en estas edades tenemos apego, ¿cierto? Tenemos apego, es esa relación de cercanía que nosotros tenemos con nuestro papá, con nuestra mamá, con nuestro cuidador primario, con las personas que me rodean, con mi cobija, ¿cierto? Hay niños que son muy apegados a la cobija
o que tienen un muñequito de apego emocional. Por ejemplo, los niños criados en instituciones con poca interacción individualizada pueden mostrar dificultades en el apego y en el desarrollo social, ¿sí? Vuelvo y les repito, yo ayer les decía, no es lo mismo el niño que uno acuna, que consiente, que le canta, que lo mira a los ojos, que le habla, ¿sí? Que le da su tetica, que le permite ese contacto piel a piel, al niño que voy y le enchufo el tetero allá entre los cojines. Y coma rápido, mijito, que tiempo no tengo, ¿sí? No es lo mismo. ¿M? Y eso se ve pues reflejado en el desarrollo socioemocional. Otra etapa crítica es las habilidades motoras, de los 0 a los 5 años, aproximadamente. Aunque el desarrollo motor continúa, los primeros años son fundamentales para la adquisición de habilidades motoras gruesas, gatear, caminar, correr, saltar, y finas, agarrar objetos, manipular herramientas, ¿cierto? Todo lo que sea de agarre fino, esto que hacemos nosotros con nuestros deditos, con las puntas de nuestros deditos. Ese es el agarre fino. Entonces, ese agarre es el que me permite a mí ponerme la arandelita del arete, ¿cierto? Ese agarre. Ese es el agarre. Ese agarre fino es el que a mí me permite ponerme la arandelita del arete. El que me permite hacer esos agarres que son muy, muy finos, ¿cierto? Muy apretaditos, muy de pincita. El impacto es la falta de oportunidad para explorar y moverse libremente y puede retrasar el desarrollo motor, aunque el cerebro mantiene cierta plasticidad para compensarlo más tarde. Pero es importante que se dé en las etapas en las que se debe dar. Aquí tenemos qué es la ventana de oportunidad. Daniela nos dice, profe, también sucede que los malos hábitos de las personas son asociados a celebrar y pasar un buen rato. Por ejemplo, cuando se celebra se acostumbra a repartir alcohol, repartir comidas que son distintas ya que no son saludables, pero para las personas son más llamativas. Por eso una persona como yo la pueden percibir aburrida o rígida ya que los malos hábitos están asociados al disfrute para las demás personas. Sí, sí, Daniela, sí, totalmente. Digamos que está muy asociado las celebraciones al alcohol, al derroche de comida, a ese tipo de cosas. Entonces, sí, cuando uno se cuida un poquito más y no consume alcohol o no consume ciertos alimentos, entonces tiende a pasar así. Pero pues es que tu cuerpo te lo agradece enormemente. Y pues es también un tema muy social, definitivamente. Es un tema muy, muy social, muy generalizado también. ¡Ey! Se me fue. La ventana de oportunidad. ¿Qué es una ventana de oportunidad? Es un momento en los que ciertas habilidades se potencian con mayor facilidad gracias a la plasticidad cerebral. Por ejemplo, la adquisición del lenguaje entre los 0 y los 6 años, ¿cierto? Entonces, tengo ese periodo crítico, ¿sí? Que lo veíamos acá. Tengo ese periodo crítico que es el lenguaje, ¿cierto? Está entre los 0 y los 7 años aproximadamente, ¿sí? Porque es en el periodo en el que se desarrolla. Ya después de los 7 años, el tema del lenguaje se nos vuelve complejo, ¿sí? Pero yo tengo ese periodo crítico allí, entonces tengo esa ventana de oportunidad entre los 0 y los 6, ¿sí? Donde yo puedo potenciar el lenguaje en los niños, ¿sí? Y recordemos que cuando hablamos del lenguaje, estamos hablando pues del lenguaje hablado, del lenguaje que se lee y del lenguaje que se escribe, ¿sí? Entonces es todo lo que es hablar, leer y escribir. Durante estas ventanas el aprendizaje es más fácil y más eficiente, pero aún es posible aprender la habilidad más tarde, aunque con mayor esfuerzo. Los periodos críticos son más estrictos. No son todo o nada, aunque la falta de estimulación en un periodo crítico puede tener consecuencias graves. El cerebro es increíblemente adaptable
Sin embargo, la recuperación completa es más a menudo un desafío, ¿sí? Si nosotros no logramos que el niño desarrolle su lenguaje entre los 0 y los 7 años, que es el periodo crítico, y donde yo tengo esa ventana de oportunidad entre los 0 y los 6 años, después lo va a poder hacer, pero va a ser un poquito más difícil, ¿sí? Va a ser un poquito más difícil. Entonces, la importancia del entorno. Uy, ya que Daniela estaba tocando el tema, la importancia del entorno. Estos periodos resaltan la vital importancia de proporcionar un entorno enriquecedor y estimulante durante los primeros años de vida para maximizar el potencial de desarrollo de cada niño, ¿sí? El entorno es fundamental, el entorno invita a, ¿sí? El entorno invita a. Entonces, yo tengo un entorno saludable, un entorno donde el niño puede desarrollar todas, ¿cierto? Todos esos periodos críticos en cuanto al lenguaje, en cuanto a la parte corporal, en cuanto a la visión, ¿sí? Tiene un estímulo que es adecuado para él, ¿m? Que es adecuado para él. El entorno me ayuda a que el niño desarrolle esas habilidades y esas capacidades que tiene, ¿sí? Si el entorno es un entorno hostil, si el entorno es un entorno complicado, pues ese desarrollo va a ser complicado, ¿sí? Va a ser complicado y va a traer muchas consecuencias no positivas para el niño. Por ejemplo, un niño expuesto a varias lenguas antes de los 6 años desarrolla con más naturalidad la pronunciación y la comprensión que si se inicia en la adolescencia. Entonces ahí estamos hablando de las ventanas de oportunidad, ¿cierto? Entonces, si el niño un niño, bueno, he conocido varios casos, pero un caso sí que recuerdo con muchísimo, es el caso de una niña que la mamá es colombiana y el papá es holandés, ¿sí? Entonces, y ella habla español y habla holandés. Y a veces como que se le cruzan los dos idiomas, ¿cierto? Pero pues para ella es súper normal, para ella es súper normal hablar en español o hablar en holandés, realmente. Daniela nos dice, incluso existen psicólogos que promueven el hecho de que según ellos esos hábitos deben darse de vez en cuando, ya que además se consideran que es salud mental, de lo contrario, una persona como yo la perciben rígida. También hay psicólogos que perciben así porque reflejan en otros sus cosas y debido a ello lo hacen de esta forma. Entonces consideran que eso es así. En un descaro, llamar salud mental a los malos hábitos parece realmente algo descarado y como falta de coherencia del psicólogo. Totalmente, totalmente. Uno debe estar, hay que cuidar el cuerpo y cuidar la mente. Bueno, vamos a hablar de la influencia del entorno, el juego, el apego seguro en la formación cerebral. No sé si hasta ahí ha sido claro, si hay dudas, hay preguntas. Una pregunta que no entendí y no la volvieron a formular. Entonces, cuéntenme hasta ahí. Recuerden, las personas que se van a certificar reciben todo el material. Reciben las presentaciones. Adicional, pues en el Drive yo les subo algunos libros, algunas investigaciones, algunos links de consulta para que ustedes pues puedan seguir nutriendo, porque el tema es súper extenso. O sea, cuando nosotros hablamos de neuroeducación, es muy extenso, súper extenso, es de mucha información. Entonces, y pues en 8 clases tratamos de abordarlo de la mejor manera y que sea una manera muy práctica para ustedes, pero sí, es mucha información. Pues cuéntenme hasta ahí cómo va. ¿Está siendo entendible? ¿Tienen dudas, preguntas, incógnitas? No se queden con la pregunta. Si hay algo que no entienden, por favor, pregúntenme, que no hay lío. Yo busco la manera
de darme a entender. Dice Diana, pero refrescamos los conocimientos. Sí, totalmente. Bueno, cuando nosotros hablamos de entorno, estamos hablando de la calidad del ambiente, de la estimulación, el afecto y la seguridad, ¿cierto? Que determinan las conexiones, se fortalecen y las cuales se debilitan, ¿sí? Entonces, el entorno es supremamente importante para el desarrollo de los niños, ¿sí? Y pues en sí de los seres humanos. No es lo mismo que uno pueda tener un entorno sano, un entorno en el que tú puedas salir, caminar, de pronto ir con el parque, al parque con los niños y puedas disfrutar de ese espacio verde y demás, a un entorno en el que no puedas salir, en el que tengas que estar como en hiperalerta todo el tiempo, ¿cierto? El juego es la vía natural del aprendizaje. Estimula la creatividad, la memoria, el lenguaje, las habilidades sociales y las funciones ejecutivas. Entonces, miren que el juego es maravilloso para fortalecer el aprendizaje. Nosotros hablamos del juego sensoriomotor, más o menos desde el nacimiento a los 3 años. ¿Por qué? Porque los niños están explorando sensaciones, pero también están en control corporal, ¿cierto? Entonces es muy sensoriomotor, tiene que ver con la sensación y con el cuerpo. El juego simbólico se da de los 2 a los 6 años, que es cuando ellos desarrollan la representación, que es cuando juegan a la cocinita, que juegan a que son chef, que juegan a que son médicos, a que son profesores, a que son las abuelitas regañonas. Bueno, ahí se desarrolla la representación. Hacemos curso intensivo para actrices y actores, viene amarradito el tema del lenguaje y viene pues la teoría de la mente, ¿sí? Y viene el juego de reglas y el juego cooperativo, que ese juego se da después de los 6 años. Entonces aquí viene la práctica del autocontrol, la negociación y el pensamiento lógico. Y en cuanto a apego seguro, pues el apego seguro es una relación estable y afectiva con cuidadores que generan confianza, regulan el estrés, favorecen el aprendizaje y la respuesta coherente a las señales del bebé. Entonces, calmar y sostener. Facilitar la regulación y la construcción de confianza neuronal. Tengamos cuidado con ese tema de déjelo llorar, ¿sí? El déjelo llorar no es sano, realmente no es sano. ¿Por qué? Porque nos está dando un estímulo al cerebro que sí, el bebé va a llegar a un momento en que se va a calmar por sí solo, pero el bebé necesita ser sostenido y contenido, ¿sí? Y los seres humanos por naturaleza necesitamos ser sostenidos y contenidos. Cuando nos dejan llorar de bebés, pues entendemos que nos toca solos y que no nos van a contener y no nos van a sostener. Y eso tiene que ver mucho con el merecimiento. Entonces, el tema del apego seguro es algo supremamente importante para los niños. Los niños necesitan ser vistos, ser escuchados, ser contenidos. ¿Qué es ser contenido? Es que en el momento de la pataleta, de la rabieta, del el momento de crisis, ¿sí? Haga su pataleta, ¿sí? Haga su pataleta. eh, Después de la pataleta, entonces viene la contención. ¿Sí? Entonces es donde viene el agacharse, a mirarlo a los ojos, preguntarle cómo está, decirle que eso que hizo no está bien, ¿sí? Y enseñarle, direccionarle la emoción, que identifique la emoción para que pueda ser contenido, ¿sí? Para que pueda ser contenido. Entonces, una manera de contener es un abrazo, ¿sí? Es un abrazo. Entonces, y nosotros tenemos pues todo un tema y de eso nos saldría otro diplomado y es la tolerancia a la frustración, porque muchos de los niños y muchos adultos no tenemos tolerancia a la frustración. Yana nos dice, si la contención emocional es importante, la diferencia es cómo llevamos la situación. Totalmente, sí, totalmente. Entonces, sí,
Hay algo que es un tip neuro y es en casos en que nosotros necesitamos que los niños nos escuchen y en sí los seres humanos nos escuchen, no gritemos. El grito bloquea, ¿sí? O sea, hay un bloqueo inmediatamente. Susurren, bajen el tono de la voz, susurren o cántenlo. Y eso hace que la información llegue con más facilidad al cerebro. Eso sería un neurotip. Bueno, uy Dios. Aquí van factores de riesgo y de protección en el desarrollo infantil. Aquí hay unos factores de riesgo prenatales y postnatales, antes del nacimiento y después del nacimiento. Dentro de esos factores de riesgo está la desnutrición, el consumo del alcohol, tabaco, drogas, infecciones maternas y estrés materno extremo. Recuerden que todo ese estrés y todo ese corre-corre y todas esas rabietas que nosotras tenemos durante el embarazo afectan directamente a nuestros niños. Que lo que nosotros comamos o dejemos de comer, consumamos o dejemos de consumir y de los hábitos que nosotros tenemos, pues asimismo va a ser la salud física, mental y emocional de nuestros bebés. Hay un tema perinatal y es el parto prematuro, la anoxia y el bajo peso al nacer, ¿cierto? Y hay un tema postnatal que es la privación social, cuando no permitimos que el niño pues tenga interacción social, ¿sí? Pues lógicamente no en los 2 primeros meses, porque uno sabe que en los 2 primeros meses debe estar reservadito el bebé en la casita con la familia nuclear, ¿cierto? Pero pues sí, digamos, a medida que el niño va creciendo, pues irle permitiendo esa interacción con la familia y con la sociedad. El tema de la desnutrición crónica, la adversidad socioeconómica severa, la negligencia, la exposición a la violencia, las enfermedades crónicas y la falta de estimulación. Todos estos son factores de riesgo. Y dentro de los riesgos comunitarios está la pobreza extrema, la falta de acceso a salud, la educación y la contaminación ambiental. ¿Sí? Todos estos que están aquí son factores de riesgo. ¿Sí? Factores que pueden estar atentando contra la integridad física, emocional, cognitiva de nuestros niños y de nuestras niñas. Factores de protección. Entonces, dentro de los factores de protección está el cuidado y el afecto, el cuidado efectivo y estable, el apego seguro, la nutrición adecuada, el acceso a salud, la vacunación, la estimulación temprana y adecuada, la educación de calidad, las redes sociales de apoyo, pero cuando hablamos de redes sociales de apoyo no nos estamos refiriendo ni a Facebook, ni a Instagram, ni nada de eso. La red social de apoyo son esas personas que a nosotros como familia nuclear nos cobijan. Entonces, pueden ser los abuelos, pueden ser los tíos, puede ser la amiga de toda la vida, ¿cierto? Que esa es la persona a la que yo puedo recurrir en caso de tener una situación, ¿sí? La intervención temprana ante los retrasos, entonces, pues si nosotros estamos llevando a nuestros niños pues llevamos un buen control prenatal, nos colocamos las vacunas juiciosas, vamos a los exámenes, hacemos todo. Y si llega a haber algún tema de algún retraso, de algún tema, de alguna dificultad, pues va a poder ser abordado de manera efectiva, ¿cierto? Pero pues si no vamos a nada de eso y no, igual el bebé nace y no le ponemos vacunas y no lo llevamos a control de talla y peso y no le damos una alimentación adecuada, sino pues que miramos ahí que le podemos empaquetar en el tetero y le enchufamos el tetero y mira a ver cómo se defiende, ¿cierto? Pues lógicamente va a ser mucho más complejo. Las intervenciones son los programas de apoyo a la parentalidad, la estimulación temprana en el hogar, la atención precoz y terapias y pues todo lo que tiene que ver con fisioterapia, logopedia, psicoterapia, se me fue salud ocupacional, cuando el bebé lo requiera, cuando el niño lo requiera. Resulta que aquí en Colombia hay una ley que es la ley para los niños de primera infancia.
Entonces, hay un decreto donde los niños tienen la prioridad desde el momento de gestación, o sea, desde la gestación hasta los 5 años. Empezó siendo una estrategia, ¿sí? Pero era una estrategia que combinaba la atención psicológica, la atención por parte de salud, nutrición y la atención de parte pedagógica, ¿cierto? Entonces, es un equipo interdisciplinar que atiende a los niños y a las niñas. ¿Para garantizar qué? Pues para garantizar que tengan esos factores de protección, ¿cierto? Y se permita pues que el niño tenga un desarrollo adecuado. Sí, Daniela, la desnutrición es el déficit de ingesta de minerales, vitaminas y demás nutrientes. Esto afecta la composición corporal, la homeostasis celular, la síntesis de neurotransmisores, las hormonas, las enzimas. Existen varios tipos como son la proteico, calórica, micronutricional y la mixta. O tengamos cuidado con que no es lo mismo comer que nutrirse, ¿sí? Entonces no es lo mismo comer que nutrirse. Entonces nosotros podemos estar comiendo mucho y no nos estamos nutriendo nada. ¿Mm? Bueno, llegamos a nuestra actividad aplicada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una línea del tiempo visual del neurodesarrollo, ¿sí? Entonces, el objetivo es que los participantes reconozcan los principales hitos del desarrollo cerebral y motor en la infancia y los conecten con estrategias educativas concretas. Entonces, cada participante va a elaborar una línea de tiempo ilustrada. Puede ser en un papelógrafo, en una cartulina, lo puede hacer de manera digital con los sitios que sean más relevantes. Entonces, por ejemplo, si yo soy docente o si yo soy terapeuta o si yo soy mamá o si yo atiendo población, digamos, entre los 3 y 5 años, pues entonces miro cuál es el desarrollo de los niños entre los 3 y los 5 años, ¿sí? Pero no, es que me interesa más el desarrollo que se da desde el nacimiento al año. Después ustedes toman como esa, no, me interesa todo, profe, yo lo quiero desde los 0 meses hasta los 6 años. Eh, está perfecto, ¿cierto? Como ustedes lo quieran organizar. ¿Qué es importante? Que coloquemos los hitos más relevantes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un hito del desarrollo son las primeras palabras. Recuerdan que yo les estaba diciendo en la presentación, tengan cuidado, tengan pendiente los hitos. Entonces, es eso, esas primeras palabras, el tema pues motor. Eh, lo segundo que vamos a hacer es una práctica educativa recomendada, ¿cierto? Entonces, yo tengo un niño de 1 año de edad. ¿Sí? Y estoy en el tema pues del lenguaje porque estoy en esa etapa, en ese periodo de crisis donde se fortalece el lenguaje. Entonces, pues, ¿qué actividad voy a recomendar para que ese lenguaje sea estimulado de manera adecuada? ¿Cierto? Y podemos colocar un icono o podemos colocar un dibujo o un color que represente ese momento. Pero la idea es hacer una línea del tiempo muy visual. Lorena, esa pregunta está bastante interesante. El rechazo de la mamá cuando el bebé está en gestación. Resulta que nosotros recibimos de nuestra mamá todo, ¿sí? Los nutrientes. Eh, Ay, espérame que me voy a quedar sin batería. Y puedo estar terminando la clase antes. Puede afectar, sí, de manera física, claro. Puede afectar de manera emocional, totalmente, así sea un bebé, pero sí afecta el tema emocional. Y puede afectar
el desarrollo. Entonces, hay que mirar muchas cosas que van alrededor de eso. Pues, el embarazo como tal, la situación en la que se dio el embarazo, porque hay ese rechazo. Bueno, son muchas las implicaciones, muchísimas. Y es un tema que es muy personal, o sea, muy personalizado. Eso es un caso que se puede analizar, claro, pero pues es un caso de análisis, pero necesitamos como el contexto pues para realmente poderlo analizar. Pero sí, claro, afecta biológicamente, emocionalmente, cognitivamente. mm, hay muchas cosas, muchas cosas. Cuéntenme si la instrucción fue clara, porque el tiempo se nos está acabando, entonces esto nos quedaría de pendiente, o sea, lo realizaríamos y lo socializamos mañana, em, porque ya hoy no alcanzamos a realizar, porque es una actividad que requiere un poquito de tiempo. Entonces, cuéntenme si la instrucción está siendo clara, sáquenle un pantallazo allá a la diapositiva. Me dejó en, me dejó en shock. Me dejó en shock, Lorena, con la pregunta. Betty, gracias por confirmar. Ay, sí, es que es complejo, es muy complejo. Bueno, cuéntenme si es clara la instrucción, sáquenle en pantallazo, desen la oportunidad de hacer esa línea del tiempo. Recuerden que pues pueden elegir un momento, ¿cierto? Una edad, o pues ya si la quieren hacer completa, pero pues es extensa. Y pues recuerden que va con el tema corporal, va con el tema del lenguaje, va con el tema visual. Entonces pueden elegir solamente uno porque pues la idea es que demos una práctica educativa, ¿cierto? Que sea una práctica que podamos hacer. Eh, sí, Migeli. Daniela, tú eliges, o sea, tú lo eliges, tú eliges, digamos, por ejemplo, a ti que te gusta tanto la parte corporal, pues entonces lo haces desde el desarrollo corporal y eliges un grupo etario, un momento, una etapa. ¿Sí? Entonces, de los 0 al año, ¿sí? Para que si no te quieres extender mucho. Bueno, Migeli, ya puedes ingresar. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo Buenas está? noches. Bien, gracias. ¿Se te escucha un poquito lejos? Sí, ¿por qué será? Ahora sí me escuchan bien. ¿Tienes un retorno? No, ni idea, porque solamente tengo esta sala abierta. Es raro. Lo ¿Qué chistoso será? es que te escucho en un audífono y, a un tiempo y en el otro al otro, entonces me voy a quitar uno. Dale. Ah, bueno, por ahí dicen que sí se escucha. Bueno, buenas noches para todos los que asistieron hoy. De verdad, muchísimas gracias. Em, bueno, es para recordarles los que aún desean certificarse, para que me escriban, se comuniquen a los que realizaron el abono. Muchísimas gracias, de verdad. Y que, profe, que le brinde una explicación a ella y por escrito. Entonces, Sí, sí, ya voy a ujú, hacer eso. para los que todavía desean ingresar al diplomado y desean certificarse y recibir los beneficios, me pueden escribir, por favor, comunicarse conmigo. Recuerden que les estoy dando la facilidad de que pueden realizar un abono y congelar el costo, ¿ok? El día de hoy pues ya era una clase privada, pero pues decidimos darle acceso porque muchas personas dijeron que todavía estaban interesadas, que el día de ayer no pudieron ingresar y bueno, igual los estoy esperando. Muchos me escribieron hoy pidiéndome un chancecito más porque pues
obviamente, pues hay gente que tiene gastos y tiene dificultades, sobre todo las personas que viven en Venezuela, pero bueno, lo importante es que me escriban para yo saber quiénes son los que están realmente interesados, ¿sí? Y ahí podemos llegar a un acuerdo para hacer el proceso de certificación y recibir el material y todo, o sea, todas las clases y todos los beneficios que genera realizar el aporte, ¿ok? Entonces, pues estoy atenta acá. Cualquier cosa, lo que pasa es que hay personas que no ingresan al grupo, por eso es que no comparto grupo, ¿sí? Los certificados de pedagogía del arte. Ya ya creo que están listos. Yo por el grupo creo que compartí el enlace. Los que están en el grupo de Pedagogía del Arte, yo compartí hoy un enlace para que descargaran los certificados, ¿sí? Y me preguntan el grupo oficial de WhatsApp, por favor. No tenemos grupo oficial. Cualquier cosa, yo el material y todos los enlaces se los voy a pasar a cada uno de los que hagan el aporte, se los voy a pasar a su privado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se me está haciendo difícil que ingresen al grupo normal, pues imagínense ingresarlos a otro grupo. Entonces no estoy haciendo más grupos, sino ya en los que están en grupo, perfecto, se queden en el grupo, ahí yo pasaré información y cualquier otras dudas, inquietudes me las pueden realizar ahí en el grupo y así todos sabemos y todos despejamos dudas. Pero algún caso puntual me lo mandan al privado, ¿sí? Y eh, estoy esperando que me realicen el nuevo enlace del material de estudio, porque eso por cada diplomado es un enlace diferente. Entonces estoy esperando que me lo envíen. Apenas me lo envíen, yo se los comparto a los que ya realizaron el aporte. Igualmente, que suban las primeras clases a YouTube. Cuando me pasen el enlace de YouTube, yo se los comparto a los que realizaron el aporte, ¿ok? Entonces, bueno, profe, recuerden que todavía al día de hoy se los puedo compartir en $27, ¿ok? Entonces, los que están realmente interesados, por favor, me escriben y bueno, los espero. Que tengan feliz noche. Muchísimas gracias, profe, por la clase. Muchísimas gracias a los que asistieron y bueno, ya Listo, Migeli, muchísimas gracias. Eh, los bueno, números de la ahí parte de le atrás doy de la la tarjeta, me respuesta. imagino. Escríbame, señora Felicitas, ¿sí? Escríbame a mi privado, sí, por favor, y vemos por qué otra plataforma puede realizar el aporte, ¿sí? ¿Y quién más escribió? Ujú. Ok. Por favor, señorita, ¿puede volver a compartir los certificados? Señora Gianami, ¿me puede escribir, porfa, al privado y yo le comparto el enlace a usted para que descargue el certificado, ¿sí? Bueno, ¿listo, Migeli? Sí, señora, que tengan una feliz noche, profe. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Amén, igualmente. Gracias. A ti, muchísimas gracias. Bueno, entonces, allí en el chat le coloqué la respuesta a Daniela. Ese es, también les puede servir de ejemplo. Lo voy a leer rápidamente. Entonces, por ejemplo, se elige las habilidades motoras del nacimiento a los 12 meses. Entonces, se realiza la línea del tiempo empezando en el mes 0 hasta el mes 12, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar en qué mes el niño se pone boca abajo, ¿cierto? Entonces, a los 3 meses el niño tentativamente se coloca boca abajo. ¿En qué mes el niño ya se sienta solito? Entonces allí marcamos el mes y colocamos la habilidad que el niño desarrolla a esa edad. ¿En qué mes el niño gatea? ¿O de qué mes a qué mes el niño gatea? Entonces, ya teniendo nuestra línea del tiempo, nosotros proponemos una actividad, ¿sí? Una actividad para hacer la estimulación adecuada, ¿cierto? Entonces, ¿qué proponemos para que el niño digamos, en el sexto mes que ya el niño se debe estar sentando? ¿Qué propongo yo para que el niño pues se estimule de manera adecuada y se pueda dar esa sentada? Sí, Yana, puede ser en cualquier área del desarrollo. Sí. Sí, porque si lo toman global, no, eso les sale una cosa muy grande. No se compliquen, es algo súper sencillo. Sí, es muy sencillo. Pues teniendo en cuenta la clase del día de hoy. ¿Listo?
Espero que haya sido, me haya dado a entender, que haya sido clara la explicación. Igual mañana, cuando nos conectemos, pues iniciamos con esta actividad y vamos haciendo las orientaciones necesarias. Muchísimas gracias a todos y a todas. Dios les bendiga, que tengan una muy feliz noche y confiando en Dios nos vemos el día de mañana. Yana, feliz noche para ti también.